Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a estudiar lo que son las fracciones parciales, continuando con nuestras técnicas de integración. Vamos a estudiar el método de tapar el factor con un dedo y el método de comparación de coeficientes dentro de esta técnica de fracciones parciales. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas ir directamente a algunos de los subtemas de este video. Como título, muchachos, entonces, fracciones parciales. Veamos qué es eso de las fracciones parciales, como una de las técnicas para resolver integrales, continuando con nuestras técnicas de integración. En las clases anteriores hemos venido estudiando algunos métodos como integración, sustitución trigonométrica, cambio de variable, integración por partes. Hoy vamos a estudiar qué es eso de las fracciones parciales para resolver ciertas integrales. Básicamente, esta técnica de las fracciones parciales se utiliza para integral de funciones racionales, muchachos. O sea, funciones de la forma p de x sobre q de x, integral de p de x sobre q de x por dx, donde p de x y q de x son polinomios. ¿Sí? Una función racional está formada por polinomios. Bueno, una condición de entrada para poder aplicar directamente este concepto es que la fracción sea propia, fracción propia. Eso de fracción propia se refiere a los grados. Ahorita lo miramos con unos ejemplos. Para que una fracción sea propia, el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador, para que tengan en cuenta. Recordando que los grados es la mayor potencia de la incógnita en el numerador y el denominador. Bueno, pero ¿qué es eso de las fracciones parciales o fracciones simples? Las fracciones parciales se asocian a lo que son los factores del denominador. Los factores del denominador están asociados a los factores del denominador, para que tengan en cuenta. Por lo tanto, previamente hay que tratar de factorizar lo que más se pueda, factorizar lo que más se pueda. Tomen nota ahí, muchachos, lo que más se pueda. Este denominador, el denominador de esta función racional. ¿Sí? Esa es la primera condición, lo más factorizado. Una vez que tenemos lo más factorizado posible el denominador, ahora sí, a cada factor del denominador le voy a asociar una fracción parcial o una fracción lo más simple posible, dependiendo del tipo de factor. Entonces, por ejemplo, después de que factoricé completamente, miro cómo es el factor. Por ejemplo, si es un factor de la lineal, decir algo, factor lineal de la forma, por ejemplo, ax más b, es un factor que no tenga cuadrados en ninguna parte. Después de haber factorizado, descubrí que uno de los factores del denominador es de la forma ax más b. La fracción parcial o la fracción más simple asociada a ax más b es de la forma, por ejemplo, a mayúscula sobre ax más b, es decir, una constante, por definir, sobre el factor. Constante sobre el factor. Así, si es un factor lineal. Esta sería la fracción parcial más simple asociada a ax más b. Y si el factor es cuadrático, si es un factor cuadrático, por ejemplo, cuadrático pero que no se pudo factorizar, de la forma ax2 más bx más c, si el factor es de tipo cuadrático, después de eso factorizar el denominador, descubro un factor de la forma ax cuadrado más bx más c. La fracción parcial que le vamos a asociar va a ser de la siguiente manera, muchachos. Ax más b en el numerador sobre el factor cuadrático. Ax2 más bx más c. Aclarando que este factor cuadrático, por más que lo intentamos, no se pudo factorizar en los reales, ¿cierto? En este caso. Entonces, estos son los tipos de fracciones parciales que se pueden presentar. Bueno, pero es posible que los factores, ya sean lineales o cuadráticos, tengan exponentes, se multiplican, tengan multiplicidad. Por ejemplo, que sea de la forma ax más b a la n. Cuando se repite n veces ax más b a la n, ¿sí? Cuando son varias veces, le vamos a asociar n fracciones parciales. N fracciones parciales, o sea, de la forma, por ejemplo, acá, y vamos incrementándola en secuencia, de la siguiente manera. Por ejemplo, ax más b a la n es de la forma a
sobre ax más b, ¿cierto? Sobre el factor, más vamos a irle agregando otra fracción parcial de la forma b sobre el factor, pero al cuadrado, más c sobre el factor al cubo, y así sucesivamente, etcétera, etcétera, hasta completar n fracciones parciales. Entonces el último, por ejemplo, que quede más, por decir algo, j sobre ax más b sobre el factor a la n fracciones parciales. ¿Sí? De esta manera, hasta completar. Por ejemplo, si es ax más b, si está al cuadrado, dos fracciones parciales. Si está al cubo, tres en secuencia. Y así sucesivamente. Lo mismo para, por ejemplo, un factor cuadrático a la n. Ya no sería con a, sino con ax más b aquí, ax más b sobre el factor, cx más d sobre el factor al cuadrado, luego al cubo, etcétera, etcétera, hasta completar n fracciones parciales, dependiendo del exponente que aparezca acá, tanto para lineal como para cuadráticos, para que tengan en cuenta. El objetivo de este método de las fracciones parciales es hallar una suma de estas fracciones parciales, de estas sumas que aparecen acá, que sea equivalente a esta fracción original. De tal manera que si yo sumo estas fracciones parciales, genere esta fracción original, esta función racional original, y es más fácil integrar una suma, ¿cierto? Integrar una suma que ya integrar la expresión original con el fin de resolverla. Bueno, entonces la idea es, con las técnicas que vamos a ver, tratar de hallar estas constantes A, B, C, D, etcétera, etcétera, para, de tal manera que al obtenerlas, al reemplazarlas, me genere la función original y poderla integrar. Bueno, existen dos métodos, dependiendo ya pues de la forma que tengamos, existen dos métodos para hallar esas constantes. Entonces, el primer método, copiamos ahí como un subtítulo, un título, muchachos, se llama el método de tapar el factor con un dedo. Así se llama. Tapar el factor con un dedo. Colóquenle ahí. A ver de qué se trata, en qué consiste. Método de tapar el factor con un dedo. Entonces el procedimiento, vamos a hacerlo de una vez con un ejemplo. Entonces se llama tapar el factor con un dedo. ¿Cómo así que tapar el factor con un dedo? Sí, veamos por qué se llama así de esa manera. Veámoslo directamente con este ejemplo, para que ustedes traten de entender el método de tapar el factor con un dedo. Este ejemplo 1 nos dice, resolver la siguiente integral. Nos dan esta integral. En el numerador, una raya larga de fracción, muchachos ahí. 3x cubo más 20x al cuadrado menos 30x menos 92 sobre x al cuadrado menos 4 que multiplica a x al cuadrado menos 3x menos 4. Así, por ejemplo, de esta manera por dx. De esta manera. Bueno, lo primero que todo, vamos a verificar que esta fracción sea propia. ¿Qué es eso de la fracción propia? Tiene que ver con los grados del numerador y del denominador. Grados, recordemos que los grados tienen que ver con el mayor exponente de la incógnita. Por ejemplo, en el numerador, el mayor exponente de la incógnita es 3. Tenemos este 3 por acá. Por lo tanto, el grado del numerador es 3. Y el del denominador, bueno, aquí hay que tener en cuenta que esto es un producto. Si yo multiplicara esto término a término, no es necesario hacerlo, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería la mayor potencia de la incógnita? ¿Cuál sería la mayor potencia de la incógnita acá? Tenemos por acá x cuadrado por x cuadrado nos da x a la cuarta. Por lo tanto, el grado del denominador será 4. En este caso observemos que el grado del numerador es menor, grado numerador, menor que el grado del denominador, el de arriba más pequeño que el de abajo o el de abajo más grande que el de arriba. Entonces cumple, es una fracción propia. Cuando es una fracción propia, entonces ya podemos aplicarle esta teoría, la teoría de las fracciones parciales. Muy bien, esa es la primera consideración, perfecto, cumple la condición fracción propia. Pero ahora hay que mirar lo siguiente, las fracciones parciales se asocian con base en el denominador, pero lo más factorizado posible. Entonces veamos, por ejemplo,
x cuadrado menos 4, esto es una diferencia de cuadrados. Recordando factorización de diferencia de cuadrados. Esto nos queda a cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que a menos b por a más b. ¿Sí recuerdan, muchachos? Casos de factorización. Casos de factorización. ¿Cómo quedaría entonces la factorización de eso? Nos queda, para el caso de x cuadrado menos 4, el caso de x cuadrado menos 4, la factorización es x menos 2 por x más 2, así, de esta manera. Entonces nos quedaría, bueno, olvidémonos por ahora la integral y expresémoslo de la siguiente manera. Esto sería 3x3, en el numerador queda igual, más 20x2 menos 30x menos 92 sobre x cuadrado menos 4, que dijimos que esto es x menos 2 por x más 2, lo más factorizado posible. Y ahora enfoquémonos en x cuadrado menos 3x menos 4. Si ustedes utilizan la teoría del discriminante, eso nos da que podemos factorizarlo por un sexto caso de factorización, buscando dos números que multiplicados nos den 4 y sumados o restados nos den 3. Miremos a ver cómo serían. X menos dos números, recuerden el caso de factorización. X menos y menos por menos da más. X más dos números que multiplicados nos den 4 y sumados o restados, en este caso restados, nos den 3, son 4 y 1, ¿cierto? 4 y 1, perfecto, muy bien, así nos quedaría. Entonces, así está lo más factorizado posible, el denominador, y esto es a lo que le vamos a asociar las fracciones parciales, lo más factorizado posible. Observemos que aquí todos estos factores son lineales, porque no tienen valores cuadráticos. Lineal, este es un factor lineal, 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 vayan colocándole ahí. Este es un factor lineal. Todos son factores lineales, 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 todos son lineales. Lineales, ¿cierto? Entonces a cada uno le voy a asociar la siguiente fracción parcial. Esto, la idea es descomponerlo de la siguiente manera. Esto es como si fuera entonces. Por ejemplo, para el factor x menos 2, la fracción parcial va a ser de la forma a sobre x menos 2. Así. A sobre el factor, sobre el primer factor. Listo, listo. Tenemos este primer factor. Más el siguiente factor es x más 2. Entonces la fracción parcial para ese factor es de la forma b, porque ya tenemos la a utilizada, b sobre x más 2. Más, y así sucesivamente, seguimos con el x menos 4. C sobre el factor sobre x menos 4. Más, sí, listo. Y el último factor más d sobre x más 1, sobre el factor x más 1. Esta es la descomposición de esta expresión en fracciones parciales más simple, lo más simple posibles. Ahora nuestro objetivo es cuál será el valor de a, b, c y d, de tal manera que si yo sumo esta expresión, me genere esta fracción que tenemos acá, toda esta. Entonces ahí está, vamos a utilizar nuestro primer método que es tapar el factor con un dedo. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste esa técnica, muchachos? Esta técnica es bien interesante porque es, como su nombre lo indica, tapar factores con el dedo. Bueno, aquí me toca utilizar dos dedos, pero ustedes ahí en sus apuntes utilicen un dedo. Por ejemplo, quiero hallar A. Quiero averiguar A. Este es mi objetivo en este momento. Voy a averiguar A. ¿Cuánto valdrá? Miremos x menos 2, que es el denominador correspondiente. ¿Con qué valor de x se anula? Se hace igual a 0. Si no se ve claro, uno simplemente dice por un ladito x menos 2 igual a 0 y despejo la x, o sea, x igual a 2. 2 menos 2 nos da 0. Ese es el valor que anula la incógnita, que anula el factor x menos 2. Entonces, x igual a 2, este lo voy a reemplazar en toda esta fracción que tenemos acá. En toda esta fracción para averiguar A. Voy a hacer x igual a 2 en toda esta fracción, pero exceptuando, voy a tapar el factor x menos 2. Voy a tapar este factor que tengo acá. De esta manera voy a desaparecer, olvidarme de este factor y en todo lo demás voy a reemplazar todas estas x que tenemos acá, todas estas x por 2. Y ahí esa es la técnica para averiguar A con el método de tapar el factor con un dedo. O sea que A
A ver si quedó claro, muchachos. O sea que A nos quedaría de la siguiente manera. A es igual a, vamos reemplazando las X por 2. Entonces quedaría 3 por 2 al cubo, que es 8, más 20 por 2 al cuadrado, que es 4. Todas las X por 2. Menos 30 por 2, menos 92. Sobre, todo sobre, y abajo me quedaría, este lo tapo, este no lo tengo en cuenta, tapando el factor x menos 2 y solo reemplazo lo otro, porque aquí daría 0. Lo otro quedaría 2 más 2, nos queda 4 por este lado, 2 menos 4 nos queda menos 2, todas las x por menos 2, b por 2, perdón, y 2 más 1 nos da 3. Ahora con calculadora en mano, miren a ver cuánto da estas operaciones del numerador y del denominador y esta división. Bueno, los que están viendo este video hagan una pausa y hagan este cálculo y se van a dar cuenta de que el valor de A es igual a 2. Esto es igual a 2. Compruébenlo ustedes, muchachos, a ver. Lo comprueban en sus calculadoras. Los que están viendo este video hagan una pausa y comprueben este valor de A para la fracción A sobre X menos 2. O sea que aquí el valor de A se generó con esta técnica. De manera similar, entonces vamos a apuntar por aquí este valor de A. A es igual a, nos acaba de dar 2, listo. Por aquí para tenerlas en cuenta. Muy bien, pasemos ahora, quiero averiguar el valor de B. Quiero averiguar el valor de B. ¿Cómo averiguaríamos ese valor de B? Entonces, método de tapar el factor con un dedo. Ahora, como quiero averiguar el valor de B, que tenemos acá, este valor de B, el factor asociado es x más 2. Entonces, miro, ¿cuál es el valor de x que anula este factor x más 2? Aquí se ve claramente que es menos 2, ¿cierto? X igual a menos 2. Aquí era x igual a 2, aquí es x igual a menos 2, el valor que hace 0 esto. Entonces voy a tomar nuevamente la fracción original, tapando el factor x más 2 con el dedo que tengo acá, voy a taparlo acá, y todo lo demás, cada una de estas x, las voy a ir reemplazando por menos 2. Y ahí obtengo el valor de b, este que tengo acá. Esa es la técnica de tapar el factor con un dedo. En todo lo voy a reemplazar. Entonces b es igual a, manos a la obra, muchachos, con mucho cuidado aquí del manejo de los signos. Esto nos quedaría, tengan en cuenta que es menos 2. Todas las x las voy a cambiar por menos 2, exceptuando aquí en el x más 2 que voy a taparlo. O sea que me quedaría, en el numerador me quedaría 3 por menos 2 al cubo, eso da menos 8, más 20 por menos 2 al cuadrado, eso es 4, positivo, negativo al cuadrado positivo, menos 30 por menos 2, menos 92, todo sobre y abajo, menos 2 da menos 4, este lo tapo, este tapamos el factor con el dedo porque este no lo vamos a reemplazar, porque si no nos daría 0, y aquí menos 2 menos 4 nos da menos 6 por, y aquí menos 2 más 1 nos da menos 1. Bueno, hagan una pausa los que están viendo este video para comprobar esta respuesta que tenemos acá. El valor de B nos da menos 1. Menos 1. ¿Sí? Hagan la pausa, muchachos, los que están viendo este video, para comprobar esta respuesta. Apuntémosla por acá. B es igual a menos 1. Calculadora en mano para que la compruebe. Seguimos. Calculemos ahora el valor de C. Piensen a ver, muchachos, ¿cuál sería el valor correspondiente? ¿Qué procedimiento tendríamos que hacer para calcular nuestro valor de C? Nuestro valor de C lo vamos a hacer, lo vamos a calcular haciendo x igual a ¿cuánto? Entonces miro el denominador, x menos 4. ¿Con qué valor de x se anula x menos 4? Con x igual a 4. Con x igual a 4 miramos entonces y vamos a reemplazar en toda la fracción original las x por 4, exceptuando, tapando el factor con el dedo, exceptuando el x menos 4. Aquí tapo este factor con el dedo y obtengo c. Entonces veamos, indiquemos la expresión. C es igual a, cambien todas las x por 4, muchachos, miren a ver. Entonces esto nos quedaría 3 por 4 al cubo, bueno, esto mira en su calculadora, más 20 por 4 al cuadrado es 16, menos 30 por 4, menos 92, sobre
4 menos 2, pues nos da 2, que multiplica 4 más 2 nos da 6, 4, aquí este no se reemplaza porque si no nos daría 0, este es el que tapamos, x menos 4 lo tapamos con el dedo, y 4 más 1 nos da 5. Comprueben muchachos, metan la calculadora, hagan una pausa en este video, los que están viendo este video, y obtengan el valor de C. Obtengan el valor de C que les debe dar 5. Verifiquen por favor muchachos, ustedes pausan el video, verifiquen. C es igual a 5. Listo. Ahora el último valor. ¿Qué nos falta? Nos falta averiguar D. Dedo. ¿Cuánto? ¿Cómo hacemos para averiguar ese valor de D? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tengo aquí el valor de D, ¿con qué valor de X puedo averiguar el valor de D? Miren a ver, muchachos, con menos 1, ¿cierto? Porque x más 1 igual a 0, despejen x igual a, despejen la x igual a menos 1. Entonces, con mucho cuidado, van a averiguar d es igual a, entonces sería d es igual a, reemplacemos todas las x por menos 1, con mucho cuidado. Esto quedaría 3 por menos 1 al cubo da menos 1, más 20 por menos 1 al cuadrado nos da 1, recuerden que negativo al cuadrado positivo, menos 30 por menos 1, menos 92, sobre, ahora cada una de estas, menos 1, menos 2 nos da menos 3, que multiplica menos 1 más 2 nos da 1, que multiplica menos 1 menos 4 nos da menos 5, y aquí no se reemplaza porque si no daría 0, tapamos este factor con el dedo para averiguar. Y incorporen esto en la calculadora, hagan una pausa en el video para comprobar que el valor de D es menos 3. Verifiquen muchachos por favor en sus calculadoras. Pausan el video los que están viendo este video y comprueban este valor. Valor menos 3. D es igual a menos 3. Ya tenemos todas las constantes. Entonces lo siguiente es simplemente en la suma de fracciones parciales vamos a reemplazar estas constantes que nos dio. Y esta expresión, si ustedes la reemplazan, por ejemplo acá, hagámoslo aquí de una vez, ustedes lo hacen ahí en sus apuntes, esto quedaría 2 sobre x menos 2, más b, pero b nos dio menos 1, o sea que podríamos escribirlo así como menos 1 sobre x más 2, más c, pero c nos dio 5, entonces más 5 sobre x menos 4. Y d, pero d nos dio menos 3, o sea que esto lo podemos escribir como menos 3 sobre x más 1. Si ustedes efectúan estas sumas de fraccionarios que tenemos acá, paso a paso, con mucho cuidado, si quieren hacer la comprobación, la hacen ahí en sus casas. Esta suma de fraccionarios debe dar exactamente esto que tenemos acá, esta fracción que tenemos acá. Como nuestro objetivo es integrar esto, la integral de esta fracción es lo mismo que la integral de esta sumita que tenemos acá. De esta manera, entonces ahora sí vamos a reemplazar esta integral por esta integral que tenemos acá, que es más interesante, ¿cierto? Que es más amena y más sencilla porque es una suma. La integral de una suma de términos es la suma de las integrales. O sea que esto nos quedaría, la integral, llámenla y de integral, quedaría entonces, y es igual a integral de 2 sobre x menos 2 menos 1 sobre x más 2 más 5 sobre x menos 4 menos 3 sobre x más 1. Así, por dx. Entonces hemos cambiado la integral, la fracción original, por una suma, la integral de una suma de fracciones parciales más sencillas. Esa es la técnica, el primer método para fracciones parciales. Y esto, pues, descompongámoslo en 1, 2, 3, 4 integrales, muchachos. A ver cómo quedaría entonces la solución de cada una de estas integrales que tenemos acá, pequeñas integrales. Organicémosla de la siguiente manera. Integral de 2 sobre x menos 2, voy a escribirlo así, muchachos, como el 2 es una constante, sale de la primera integral. Por la integral de 1 sobre x menos 2 por dx. Vamos a separarla en varias integrales para que nos quede así. Luego queda menos la otra integral, esta es integral de 1 sobre x más 2 por dx.
más la otra. Vamos a sacar el 5 de esta integral. 5 integral de 1 sobre x menos 4 por dx. Menos 3 integral de 1 sobre x más 1 por dx. Así es como quedan entonces separadas las integrales, cada una. Ahora observemos, cada una de estas es una integral inmediata. Si ustedes recuerdan, muchachos, aquí podemos observar, intentar mirar si estas dan con logaritmo. ¿Recuerdan esta integral inmediata que es de la forma integral de f' sobre f por dx? Esta integral, cuando es de la forma, cuando en el numerador aparece la derivada del denominador, cuando en el numerador aparece la derivada del denominador, esto es directa, esta es una integral inmediata que es logaritmo natural del denominador, del valor absoluto del denominador. O sea, integral logaritmo natural del valor absoluto de f más c. Bueno, aquí no necesitamos la c por ahora, la colocamos al final. Esta es la fórmula que vamos a intentar aplicar acá en cada una, pero verificando que se cumpla con la condición, que sea de la forma f' sobre f, es decir, que en el numerador aparezca la derivada del denominador. Aquí, por ejemplo, esta x más 2, x menos 2 es el denominador. La derivada, este es como mi f en la forma. La derivada de x menos 2 es 1, ¿cierto? Porque la derivada de menos 2 es 0. 1, este es f', perfecto, este cumple con la condición, este da con logaritmo. Por aquí, x más 2. La derivada de x más 2 es 1 también, perfecto. O sea que este también es de la forma f' sobre f. Lo mismo por acá, esto es f, la derivada de x menos 4 es 1. Excelente, f'. La derivada de x más 1 es 1 también, f'. O sea que todos son de la forma f' sobre f. Por lo tanto, todos nos van a dar con logaritmo natural. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? La respuesta de esto me quedaría y es igual 2 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2 menos, que tenemos acá, logaritmo natural del valor absoluto de x más 2, ¿sí? De los denominadores correspondientes, más 5 por logaritmo natural, ¿de quién? Logaritmo natural del valor absoluto de x menos 4, menos 3 logaritmo natural del valor absoluto de x más 1, y ahora sí, todo tiene más c, más c, más c, más c, entonces más c. Así como aparece acá, más c. Esta sería entonces la forma de plantear, de resolver la integral. Bueno, aquí podríamos dejar la respuesta así, pero normalmente ustedes en los talleres, muchachos, van a encontrar esto lo más simplificado en términos expresándolo como un solo gran logaritmo, como un solo gran logaritmo para todo. Entonces, esto lo tenemos que, vamos a aplicar unas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, una constante que multiplica a un logaritmo, esta constante, esta expresión que está multiplicando, lo puedo subir como exponente aquí. O sea que esto es lo mismo que x menos 2 a la 2, logaritmo natural del valor de x menos 2 a la 2. Lo mismo por acá, por ejemplo, este 5, podemos subirlo como exponente. Y este 3 también, como exponente acá. Eso por una parte, subir lo que está multiplicando como exponente. Y por otro lado, las sumas, lo que esté sumando, los que esté sumando se transforma en producto. Y lo que esté restando se transforma en cociente, o sea, dividiendo. A ver si tratemos de hacerlo de una, muchachos, para que lo tengan de una vez la respuesta. Esto y es igual entonces, y es igual a un gran logaritmo natural del valor absoluto de, observen, presten atención a ver cómo quedaría acá. En el numerador voy a escribir x menos 2 al cuadrado, porque subí este exponente aquí al cuadrado, por otro que sea positivo. ¿Cuál fue? Este 5 logaritmo natural, o sea que quedaría x menos 4 por x menos 4 a la quinta potencia, a la 5. Este 5 subió como exponente. Esto es porque están positivos, aquí más 2 más 5. Y ahora en el denominador voy a escribir, ya como ya bajaron con exponente, entonces queda, por ejemplo, acá x más 2, ¿cierto? Estaba la menos 1, bajó a la más 1, o sea, queda la 1. Y el menos 3, logaritmo natural del valor absoluto de x más 1, quedaría x más 1 a la 3, ¿cierto? Porque ya lo bajé aquí para que quedara con exponente positivo. Entonces los del numerador son los que suman y los del denominador son los que están restando. Cierro valor absoluto más c. Esta sería la respuesta
más compacta a la integral de funciones racionales, de la función racional que me pedían al principio. Utilizando esta técnica, tapar el factor con un dedo, averiguando estas constantes, fracciones parciales. Vamos a hacer este otro ejemplo, muchachos, en donde vamos a utilizar la siguiente técnica, el segundo método. Este es el método de tapar el factor con un dedo para resolver integración por fracciones parciales. Ahora, segundo método, muchachos, coloquemos ahí. El segundo método se denomina comparación de coeficientes. Comparación de coeficientes. Como su nombre lo indica, es comparar coeficientes. Coeficientes, comparación de coeficientes como segundo método. Para la comparación de coeficientes, entonces vamos a hacerlo con un ejemplo, que este se utiliza más que todo cuando no es posible utilizar el método de tapar el factor con un dedo, que es el más interesante. Entonces vamos directamente con este ejemplo. Vamos a decir, ejemplo 2. En este ejemplo nos piden resolver integral de 4x a la 3 más 2x a la 2 más 13x más 14. Todo sobre x al cuadrado más 1 que multiplica a x al cuadrado más 4 por dx. Así como tenemos acá. Bueno, muy bien. Vamos a intentar primero que todo, primero verificar que sea una fracción propia. Fracción propia, muchachos. Grado numerador, grado denominador. El grado del numerador, aquí vemos que la mayor potencia de la incógnita es 3. Y el grado del denominador, si yo multiplicara, no es necesario multiplicar, si yo multiplicara esto, x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuarta. O sea que el grado del denominador es 4. El numerador es menor que el del denominador, grado menor, la condición es esta. Si fuera igual o mayor, no sería propia. Entonces la fracción es propia, chuleadito, perfecto, muy bien. Cumple con la primera condición, fracción propia. Muy bien, con esa condición, entonces ahora sí, lo siguiente es, como las fracciones parciales se basan en el denominador, factorizar lo que más se pueda el denominador. Pero resulta y acontece que por aquí x cuadrado más 1, esto es como si fuera una suma de cuadrados. Lo mismo que x cuadrado más 4, otra suma de cuadrados. Y resulta que las sumas de cuadrados no se pueden factorizar. Si fuera diferencia, sí. Si fuera a cuadrado menos b cuadrado, sí. Pero cuando es a cuadrado más b cuadrado, no se puede factorizar. O sea que estas son cuadráticas que no se pueden factorizar, cuadráticas no factorizables. Entonces, según la teoría que vimos, el tipo de fracción parcial para estas cuadráticas es de la siguiente manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la expresión, vamos a tomar 4x a la 3 más 2x a la 2 más 13x más 14 y lo vamos a dividir entre x al cuadrado más 1 por x cuadrado más 4 y mejor dicho vamos a olvidarnos de la integral. Olvidémonos de la integral por un momento y al final la volvemos a retomar. Y esto decimos, ¿cómo sería entonces a cada factor del denominador le voy a asociar una fracción parcial? Como en este caso, por ejemplo, x cuadrado más 1 es un factor cuadrático, colóquenle ahí debajito, factor cuadrático, y x cuadrado más 4 es otro factor cuadrático, acá, cuadrático, entonces la fracción parcial que se le asocia a cada una es de la siguiente manera. Para x cuadrado más 1 sería de la forma ax más b, miren que es diferente al otro, ax más b sobre el factor, sobre x cuadrado más 1. Más, y ahora x cuadrado más 4, la fracción parcial correspondiente es de la forma, bueno, aquí continuamos la secuencia de las letras, a, b, cx más d sobre el factor, sobre x cuadrado más 4, sobre x cuadrado más 4, x más d sobre el factor. Esta es la forma de generar las fracciones parciales cuando se trata de factores cuadráticos, para que tengan en cuenta. Resulta que aquí si intentamos aplicar el método de tapar el factor con un dedo, necesitaríamos valores que anulen estos factores, valores reales, ¿cierto? Aquí pues podrían existir imaginarios, pero valores reales, por ejemplo x cuadrado más 1, no se anula ningún valor real. Lo mismo x cuadrado más 4, si ustedes igualan a 0, ¿cierto? X cuadrado, por ejemplo, x cuadrado más 4 igual a 0, x cuadrado igual a menos 4. O sea que x sería raíz de menos 4. La raíz de menos 4 es un número imaginario, ¿cierto?
Entonces no cumpliría, no podríamos reemplazar acá por valores reales. Entonces aquí es donde vamos a recurrir al segundo método, que se llama comparación de coeficientes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a efectuar esta suma de fraccionarios. Efectuamos la suma que aparezca acá. Suma de fraccionarios acá. Y esa suma de fraccionarios vamos a igualarla con la fracción original que teníamos acá. Entonces quedaría de la siguiente manera. Esto, aquí por ejemplo, en este caso particular, si podemos aplicar el denominador común, lo que llaman carita feliz, ¿cierto? Por ejemplo, acá multiplicar los dos denominadores y multiplicar en cruz, así como está acá, ¿cierto? Así, por ejemplo, esta carita feliz, vamos a aplicarla acá entonces, para esta suma de fraccionarios. O sea que eso nos quedaría de la siguiente manera, muchachos. Esto quedaría en el numerador, vamos a multiplicar ax más b, colóquenlo así entre paréntesis, acostúmbrense, ax más b por x cuadrado más 4. Ax más b por x cuadrado más 4. Más, ahora este por este, numerador por denominador, ahora denominador por numerador, quedaría más cx más d por x cuadrado más 1. ¿Sí? Aquí porque podemos aplicar carita feliz, ¿cierto? Multiplicando sobre x cuadrado más 1 que multiplica x cuadrado más 4. ¿Sí? Esto es, y esto debe ser igual a la fracción original que tenemos acá. Pero entonces vamos a resolver estas operaciones de la siguiente manera. Esto debe ser igual bueno, por aquí podemos colocarlo y miramos a ver cómo nos quedaría la respuesta, la expresión. Esta suma que acabamos de hacer, nos tiene que dar exactamente esto que teníamos acá, o sea, comparémoslo así. 4x cubo más 2x cuadrado más 13x más 14 sobre x cuadrado más 1 por x cuadrado más 4. Resulta que de esta igualdad, en los denominadores podemos simplificarlos, podemos simplificar. Siempre la idea es que simplifiquemos el denominador común, y al final nos queda, nada más que nos queda la igualdad de numeradores. Este numerador debe ser igual a este numerador que tenemos acá. Esa es la condición. Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos a efectuar todas estas multiplicaciones. Binomio por binomio, término a término. A ver cómo me quedaría. Todas estas multiplicaciones con mucho cuidado. Ax por x cuadrado queda ax cubo. Ax por 4 queda más 4ax. B por x cuadrado queda más bx cuadrado. Y b por 4 queda más 4b. Así. Seguimos. Ahora cx más d por cada uno de estos dos nos quedaría más cx al cubo, cx por una va más cx al cubo, cx por una da más cx, y d por cada uno de estos dos, más d por x al cuadrado da dx al cuadrado, más d por una da más d. Y esto tiene que ser igual a, esta expresión, al numerador que tenemos acá. Esto nos tiene que dar igual a, colóquenle ahí, igual a 4x al cubo, más 2x al cuadrado, más 13x más 14. Así, 4x al cubo más 2x al cuadrado más 3x más 14. De esta igualdad es donde vamos a sacar lo que se llama la comparación de coeficientes. Entonces, miren a ver en toda la expresión cuál es la mayor potencia de la incógnita. Vamos de mayor a menor. Vamos a analizar los coeficientes de mayor a menor. Observemos que por aquí tenemos la mayor potencia de la incógnita es x a la 3, ¿cierto? Es 3. X a la 3. Entonces vamos a buscar cuáles son los coeficientes. Escriban así, coeficientes de x a la 3. Y miremos, por ejemplo, al lado izquierdo los coeficientes son, por aquí tenemos un x a la 3, entonces solo me interesa el coeficiente x a la 3 más c, más c. X a la 3 no hay nada más, igual a, y al otro lado, ¿cuál es el coeficiente de x a la 3? 4. Por lo tanto, la ecuación que vamos a generar aquí, la condición es que a más c nos tiene que dar igual a 4. Llamemos esta la ecuación 1, así como aparece ahí. Luego,
Vamos a analizar ahora los coeficientes así de cada una de las diferentes potencias de x, de mayor a menor. Entonces, de x a la 3 ya nos dio acá. Ahora analicemos los coeficientes de x al cuadrado y vamos a hacer la técnica de comparación de coeficientes. Entonces, x al cuadrado, por aquí tenemos bx cuadrado, o sea, b, nada más tomen el coeficiente. Bx al cuadrado más d, dx al cuadrado, o sea, más d. No hay más, igual a, ¿y cuál es el coeficiente de x cuadrado al otro lado? 2, ¿cierto? Igual a 2. Entonces, los coeficientes al lado izquierdo tienen que ser iguales al respectivo coeficiente al lado derecho para generar la ecuación 2. Y así, entonces, coeficientes de, por ejemplo, x. Coeficientes de x, ¿cómo quedaría? Como los coeficientes de x, a ver, entonces tenemos 4a, ¿qué más? Coeficientes con x, más cx, 4ax más cx, o sea, más c, no hay más coeficientes con x, y al otro lado, al lado derecho, el coeficiente de la x será 13x, o sea, 13, ¿cierto? El coeficiente de la x es 13. Ecuación 3, muchachos. Y ahora, lo que no tenga x, o sea, los términos independientes, escribámoslo así, términos independientes. ¿Cuáles son los términos independientes? Los que no tienen x. Entonces tenemos 4b, 4b por aquí, más d, 4b más d, igual a, y al otro lado, bueno, esto se canceló de antes, y al otro lado igual a 14, ¿cierto? El término que no tiene incógnita, que no tiene x. Esta sería la ecuación 4 por comparación de coeficientes. Ahora la cuestión es resolver este sistemita de ecuaciones, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el método que ustedes quieran, el que seleccionen, si saben álgebra lineal, utilizar Gauss, método de eliminación Gauss, Gauss-Jordan, o simplemente sustitución. Por ejemplo, aquí vemos que esto es fácil combinando ecuaciones. Por ejemplo, la 1 tiene A más C y la 3 tiene 4A más C. Entonces, das habilidades y destreza para resolver sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, B más D y 4B más D. Combinar la 1 y la 3 para hallar A y C. Y combinar la 2 y la 4 para hallar B y D, despejando, reemplazando. Bueno, hagan una pausa en este video. Los que están viendo este video van a resolver este sistema de A2. Resolver el sistema para hallar A y C con 1 y 3. Y luego B y D con 2 y 4. Y deben de obtener estas respuestas. Estas respuestas luego de resolver este sistema. Luego de resolver este sistema nos queda que A es igual a 3, B es igual a 4, C es igual a 1, para que ustedes comprueben, muchachos, y D es igual a menos 2, D es igual a menos 2, ¿sí? Para que ustedes lo hagan ahí de tarea, tengan ahí, hagan una pausa en el video y resuelvan este sistema de ecuaciones combinando 1 con 3 y 2 con 4. Ese es el procedimiento general para resolver sistemas de ecuaciones por comparación de coeficientes. Entonces ahora, una vez que obtienen las constantes, vamos ahora hacia reemplazar en la suma de fracciones que teníamos al principio. En un principio, entonces, la suma de fracciones parciales nos había quedado de la siguiente manera. Luego de que nosotros ya calculamos, obtuvimos las constantes, voy a apuntar nuevamente aquí cómo era la expresión. La expresión era ax más b sobre x cuadrado más 1 más cx más d sobre x cuadrado más 4. Así. Y simplemente entonces vamos a reemplazar, o sea que esto me quedaría ax más b, pero a nos dio 3, o sea que queda 3x más 4 sobre x cuadrado más 1, más cx más d, o sea, x menos 2 sobre x cuadrado más 4. Sobre x cuadrado más 4. Así nos quedaría reemplazando las constantes que habíamos tenido al principio. Y esta suma de fracciones parciales que tenemos acá, la idea es que ustedes sea equivalente, que esta suma de fracciones sea equivalente a la integral que teníamos originalmente, ¿cierto? Que teníamos al principio. Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacerla a ver cómo quedaría. Ahora sí, entonces vamos a plantear cada una de estas integrales.
A ver cómo me quedaría. Vamos a plantearla. Si ustedes hacen esta suma de fraccionarios, se obtiene la fracción original como comprobación. Ya quería como ustedes ejercicio si quieren hacerlo. Comprobar que esto es equivalente. Ahora sí, nuestro objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Resolver la integral original. Pero entonces ya no es necesario escribir la integral inicial, sino la integral de esta nueva expresión de 3x más 4 sobre x cuadrado más 1 más x menos 2 sobre x cuadrado más 4 por dx. Entonces, en lugar de integrar la expresión original, integro esta suma. Para esto, entonces ahí sí vamos a descomponer esto, vamos a separar, muchachos, ahí en pequeños pedacitos de integrales. Vamos a separarlo en 4 integrales de la siguiente manera. Hagámoslo paso a paso para que a ustedes les quede claro ahí. ¿Cómo hacer la separación? ¿Cómo hacer la separación de esos 4 integrales? Las 4 integrales, sacando de una vez cada una de las constantes, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo así de manera didáctica, de manera aquí visual. Por ejemplo, voy a descomponer una primera integral, sería esta. Aplicando distributiva, muchachos. La primera integral es 3x sobre x cuadrado más 1. La primera integral, o sea que esto me quedaría y es igual a... Bueno, pero el 3 podemos sacarlo como constante. Entonces, 3 integral de x sobre x cuadrado más 1 por dx. Este es mi primer pedacito de integral. La segunda integral es de la siguiente forma. Vamos a escribir, este es el 4 sobre x cuadrado más 1, aplicando distributiva. Estoy distribuyendo el x cuadrado más 1 para cada uno de estos dos términos y separándolo. Y de una vez sacando la constante, este 4, por ejemplo, sale de la segunda integral. 4 integral de 1 sobre x cuadrado más 1 por dx. Ah, bueno, esto podemos escribirlo así, como dx, como para que quedemos, para miramos la integral inmediata correspondiente ahorita. Dx sobre x cuadrado más 1. Más, y seguimos, otra para descomponer en esta segunda fracción parcial. X sobre x cuadrado más 4. ¿Cómo se separaría entonces? La nueva integral me quedaría de la siguiente manera. Más integral de x sobre x cuadrado más 4 por dx. Y la última vamos a separarla así, muchachos. Aquí, esto que tengo acá, menos 2 sobre x cuadrado más 4, pero el 2 sale como constante de la última integral, entonces quedaría menos 2 integral de 1 sobre x cuadrado más 4, o sea, de dx sobre x cuadrado más 4. Así, muy bien. Ahora vamos a tratar de mirar cómo resolver cada una de estas pequeñas integrales que tenemos acá. Resulta y acontece que, por ejemplo, vamos a intentar cuáles son las que dan con logaritmo, las que vamos a aplicar aquí para que nos cuadre con la integral, nuevamente copiémosla acá, f' sobre f, para que me dé logaritmo natural del valor absoluto de f, más c, bueno, el más c al final. ¿Cuáles cuadran? ¿Cuáles encajarían perfectamente para que sea de esa manera? Entonces, por ejemplo, muchachos, aquí si esto es f que tengo acá, si esto es f, x cuadrado más 1, ¿cuál es la derivada de x cuadrado más 1, muchachos? ¿Cuál será la derivada de x cuadrado más 1? 2x, ¿cierto? 2x, estamos muy cerca. Resulta que aquí tengo es x, me hace falta un 2. Entonces vamos a hacer este pequeño truquito de magia, pero que sea legal. Como necesito un 2x, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a multiplicar por 2 aquí adentro. Y para que sea legal, este truquito de magia, si estoy multiplicando aquí afuera, voy a dividir por 2. Vea qué interesante. Este 2 es con el fin de completar la derivada interna de x cuadrado más 1. Para que ahí sí, ya legal, pero legalmente multiplique y dividí, esto me quede f' sobre f. La derivada del de abajo es el de arriba, ¿cierto? 2x, la derivada de lo de abajo, de x cuadrado más 1. Ahí ya con esto, ya cuadra perfectamente para que sea un logaritmo natural. Entonces vamos resolviendo, hagámoslo aquí. Y es igual entonces, por lo tanto, y es igual a, entonces esto y es igual a 3 medios del logaritmo natural del valor absoluto del denominador de x cuadrado más 1. Y eso porque lo ayudamos aquí, le hicimos el pequeño empujoncito de agregarle aquí la derivada interna, completarlo. Eso solo se puede hacer
Si lo que hace falta es una constante, porque si es una variable, no. Por ejemplo, aquí ya miramos acá. Si es una constante la que me hace falta para multiplicar y dividir. Solo si es un numerito, ¿cierto? Un numerito constante. Veamos, por ejemplo, este otro. Aquí, por ejemplo, no podemos completar. Aquí es la derivada interna porque es con variable 2x. Aquí ya no podemos, aquí sí sería ilegal tratar de completar 2x y 2x afuera porque es solo con constantes, solo con numeritos. En esta es de observación, muchachos. La integral de dx sobre x cuadrado más 1 es otra integral inmediata. Miren en sus tablas de integrales, por eso la tienen que tener muy presente. Y resulta que esta es la de arcotangente, exactamente. Arcotangente de x es una de las funciones arco, para que revisen allá, muchachos, en sus apuntes. O sea que esto me queda más 4 arcotangente de x. Esta es la integral de arcotangente de x, así simplemente. Esta que tenemos acá. Más, y sigamos, ya resolvimos la primera, la segunda, sigamos. Esta otra, muchachos, a ver cómo me quedaría. Aquí, como hay una X, entonces también podemos hacer el viejo truco, el truquito que estamos aplicando. La parte de abajo es F, la parte de abajo es F, que tengo acá. F. ¿Qué me hace falta arriba para completar F'? La derivada de 2 de x cuadrado más 4 es 2x, ¿cierto? Porque la derivada de 4 es 0. O sea que, truquito, multiplico por 2 adentro, divido por 2, se da afuera por un medio. Multiplico por 2, divido por 2 para que sea legal. Eso solo recuerden cuando es constantes, cuando el numerito que me hace falta sea una constante, para que tengan en cuenta. Así quedaría, o sea que esto ya cumple con la condición que es de la forma f' sobre f y por lo tanto la respuesta es un logaritmo. O sea que esto me quedaría de la siguiente manera, esto queda un medio logaritmo natural del valor absoluto de x cuadrado más 4. Así. Muy bien, menos, y estamos muy cerca de la meta, 2, y esta, aquí no le puedo aplicar el truquito, ¿cierto? Porque no tengo la x para que cuadrarlo. Esta es otra integral inmediata, muchachos. Esa es otra integral inmediata que vamos a apuntarla por acá para que ustedes se acuerden. Y es que es la de integral de dx, esto es también es con arcotangente, pero es como si fuera x cuadrado más a cuadrado. Busquen ahí, muchachos, la integral de dx sobre x cuadrado más a cuadrado. Esa es con 1 sobre a. Busquen en sus apuntes. Arcotangente de x sobre a. En donde a es esto que tengo acá. En este caso la a, esto es como si fuera a cuadrado. Aquí para que tengan en cuenta, esto es como si fuera x cuadrado más a cuadrado. Por lo tanto, a es igual a la raíz de 4, que es 2. A es igual a 2, así como aparece acá. O sea que vamos a aplicarle aquí para integrar la integral de dx sobre x cuadrado más a cuadrado, de x cuadrado más 4 sería 1 sobre a, pero a es 2, o sea que sería por 2 por 1 sobre 2, o sea, un medio, bueno, aquí se cancelaría con este 2 que teníamos aquí afuera, arcotangente de x sobre a, pero a vale 2, más c. Así quedaría una respuesta, ¿cierto? Bueno, 2 y 2 se canceló acá, aquí, pero también ya como para complacer a los autores, que muchas veces agrupan esos logaritmos, los agrupan en uno solo, la respuesta entonces podemos organizarla de esta manera. La respuesta de esta integral nos quedaría y es igual a, por ejemplo acá, este logaritmo y este logaritmo los podemos agrupar en un solo gran logaritmo y de una vez estos números que están multiplicando al logaritmo, subirlos como exponente. Este 3 medios, subirlo como exponente, y este 1 medio, subirlo como exponente acá, subiéndolo como exponente a ambos, de esta manera, o sea que la respuesta nos quedaría así. Y ambos son positivos, o sea que ambos quedarían multiplicando. Entonces, un solo gran logaritmo de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1 a la 3 medios. Por, ¿cierto? Es una suma de logaritmos de transformar en una multiplicación. Por x cuadrado más 4 a la 1 medio. X cuadrado más 4 a la 1 medio. Cierro el logaritmo. Así podemos agrupar estos dos. Lo demás sí queda igual. Por ejemplo, acá más 4 arcotangente de x y menos, aquí se canceló este 2, arcotangente de x medios. Arcotangente de x medios más c. Así sería el procedimiento, muchachos,
para utilizar el segundo método de fracciones parciales. Un poquito larguito, pero todo es de práctica. Pero veamos, aquí todo se cuadró perfecto para armar el sistema y todo, pero puede ser que en ciertos ejercicios tengamos que combinar, combinando los dos métodos. Puede suceder eso. En lo posible uno utilizar siempre el primer método, pero podemos necesitar combinar los dos métodos. Entonces veamos como en este ejemplo 3. Vamos a hacerlo, dice así. Nos piden, ejemplo 3. En este ejemplo 3 nos piden resolver integral de una raya larga de fracción aquí para que tengan en cuenta x a la 6 menos 3x a la 4 más 2x a la 3 menos x al cuadrado más 4x menos 2. Todo sobre x a la 5 menos 2x a la 4 más x a la 3 por dx, así. Muy bien, nos dan esa integral, una función racional para resolver. Y lo primero que hay que hacer es analizar los grados. Tengan en cuenta eso. Grado numerador, grado denominador. Resulta que para que sea una fracción propia y poderle aplicar la teoría, primero tenemos que verificar esto, que sea propia. El grado del numerador es 6. El grado del numerador es 6. Pero resulta que el grado del denominador es 5. Aquí hay un problema. Y es que esta fracción, el del numerador es más grande que el denominador. Cuando sea más grande o igual, si son iguales, también hay problemas. Porque ya no sería una fracción propia. Entonces esta no es fracción propia. No es, colóquenle ahí en sus apuntes muchachos, no es una fracción propia. Entonces, previamente, cuando no es una fracción propia, sino impropia, por ejemplo, cuando el grado sea mayor el de arriba, o igual, también cuando sean iguales, hay que hacer división algebraica. Apunten ahí, muchachos, para que recuerden. División, división algebraica. Y luego de aplicar la división algebraica, vamos a utilizar una técnica que vimos en clases anteriores que se llama algoritmo de la división. Un procedimiento para, a partir de la división algebraica, generar una nueva expresión equivalente a este que se llama algoritmo de la división, para que tengan en cuenta. Algoritmo de la división, ¿sí? De la división. Entonces, eso cuando no sea fracción propia, o sea, cuando el de arriba sea más grande o igual al de abajo. Entonces, manos a la obra, toca hacerla con la división que aprendimos en la secundaria, allá en el colegio. Vamos a empezar, empecemos con ese algoritmo de la división. Entonces, esto quedaría x a la 6, vamos a escribir el numerador, que es el dividendo, x a la 6, bueno, aquí falta un espacio para x a la 5, entonces dejen espacio para x a la 5, menos 3x a la 4, más 2x a la 3, menos x a la 2, más 4x menos 2, dividido de esta manera, ¿sí? Recordando por allá la secundaria, ¿sí? Nuestros grados en la secundaria, en el caso de Colombia, octavo, por ejemplo, en octavo, x a la 5 menos 2x a la 4 más x a la 3, así, allá en el colegio. Entonces, dividendo, divisor, la idea es obtener un cociente y un residuo. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Vamos a ver entonces recordando muchachos. X dividendo, primero del dividendo entre primero del divisor. X a la 6 dividido x a la 5 nos da x. Así. Luego, más por más da más, pero le cambiamos de signo acá. Pasa menos, más por más da más, pasa menos. X por x a la 5 nos da x a la 6. Más por menos, voy multiplicando el cociente que nos da acá por cada uno de los del divisor. Y lo voy colocando acá con signo contrario. Más por menos da menos, pasa con signo contrario más. X por 2x a la 4 nos da 2x a la 5. Más por más da más, pasa menos. X por x a la 3 nos da x a la 4, x a la 4. Así, x por x a la 3, x a la 4. Muy bien. Efectuamos la suma. Aquí queda x a la 6 menos x a la 6 se cancela. Aquí nos queda 2x5. Por aquí menos 5. Menos 4. Menos 4x4. Menos 3 menos 1 menos 4x4. Y bajo este otro. Más 2x3. Bajo el siguiente. Y vuelvo a hacer vuelvo a hacer la división, ¿cierto?
Vamos a dividir primero del dividendo, este es el nuevo dividendo, entre el primero del divisor. 2x5 dividido x5 nos da más 2. Más 2. Ahora vuelvo y hago la operación. El 2 multiplica cada uno de estos del divisor y cambiándole el signo, ¿cierto? Entonces 2 más por más da más, pasa menos 2 por x5, 2x5, más por menos da menos, pasa más. 2 por 2x4 da 4x4. Más por más da más, pasa menos. Menos 2 por x3, 2x3. Términos semejantes, lo que se llama. Entonces, bueno, aquí se cancela 2x2, menos 4, más 4, más 2, menos 2, se canceló todo. Y bajamos entonces, aquí ya podemos bajar todo porque ya, como se cancelaron todos estos, aquí al bajar, el residuo nos queda menos x cuadrado más 4x menos 2. No se puede seguir dividiendo porque aquí es x cuadrado y aquí es x a la 5. O sea que ahí terminaría la división y esta expresión que tengo acá es equivalente a una nueva de la forma, recuerden el algoritmo de la división, apuntémoslo por aquí, que es P de x sobre Q de x es igual a cociente más residuo sobre divisor, sobre Q. Cociente más residuo sobre divisor. Vamos a aplicarlo aquí a esta fracción que tenemos acá. Entonces, el cociente nos acaba de dar x más 2. Vamos a apuntarlo por acá. Dividendo, divisor, PQ, cociente, residuo, para que tengan en cuenta. O sea que la expresión me quedaría, apuntémosla por aquí así, x más 2 cociente, más el nuevo residuo me quedó menos x cuadrado más 4x menos 2. Así, menos x cuadrado más 4x menos 2. Sobre el mismo divisor. Sobre x a la 5 menos 2x a la 4 más x a la 3. Así. Esta expresión es equivalente a esta fracción que teníamos originalmente. Esto lo pueden comprobar efectuando la suma. ¿Qué significa? Que nosotros podemos entonces plantear la integral, en lugar de esta integral, esta nueva integral, la integral de esta nueva expresión. Y eso es a donde vamos nuestro objetivo en este ejemplo 3. Eso se aplica, eso se hace cuando la fracción que tenemos original sea impropia, que el grado del de arriba sea mayor o igual al de abajo. Hay que efectuar división algebraica, muchachos, para que tengan en cuenta. Cuando se encuentren en este tipo de ejercicios, hay en sus talleres y todo. Entonces ya vamos a cambiar la integral original, vamos a cambiarla y reemplazarla por esta nueva integral que tenemos acá. Entonces decimos y es igual integral de x más 2 cociente más el nuevo residuo que es menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre x a la 5 menos 2x a la 4 más x a la 3 por dx. Así, esta es. Entonces ahora nuestro objetivo es resolver esto. ¿Y cómo hacemos para resolver eso? Que hemos cambiado la integral original. La integral original, con mucho cuidado muchachos, a ver cómo quedaría. ¿Cómo me quedaría esta nueva integral? Podemos ver que esto se puede separar en dos integrales. Digamos que esto, hagámoslo así. Vamos a hacerla, digamos que este pedacito es y sub 1 y todo este otro pedacito es y sub 2. O sea que esto me quedaría la integral. Vamos a separarla en dos. Entonces llamemos este primer pedazo y sub 1. Y sub 1 es igual a la integral de x más 2 por dx. Así, si quiere colocarlo entre paréntesis. Y esta pues es una integral inmediata. Miren el x como si fuera x a la 1, ¿cierto? Vamos a aplicar esta integral de x a la n. La integral de x a la n, recuerden que es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Más c. Bueno, aquí la colocamos al final. Entonces la integral de x a la 1 es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? 1 más 1 es 2. Que lo escribamos en forma inmediata como un medio de x al cuadrado. Aplicando esta fórmula, muchachos, que tengan en cuenta. Más, ¿y cuál es la integral de 2? La integral de una constante, ¿se acuerdan? La integral de k por dx es k por x, ¿cierto? Más c. Bueno, colocamos la c al final. Entonces
Entonces la integral de 2 es 2x más c, pero no, la c dejémosla al final, final, cuando ya vamos a resolver. Este es mi i sub 1 para que tengan en cuenta. De esta manera, entonces vamos a apuntar este i sub 1 por acá, que es la primera integral. Apuntemos por acá la respuesta de i sub 1, que al final tenemos que sumar lo que nos dé i sub 1, que es esto, 1/2 de x cuadrado más 2x, ¿sí? Con lo que me dé i sub 2, que para allá es donde vamos, muchachos. ¿Cómo quedaría la nueva integral de i sub 2? Entonces, a esa integral, i sub 2 nos quedaría así. Nos quedaría integral de menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre x a la 5 menos 2x a la 4 más x a la 3 por dx. Y esta se resuelve con la teoría de fracciones parciales, así como lo que acabamos de ver, con el primer método, con el segundo método. Entonces, si aplicamos la teoría, primero verifiquemos que sea una fracción propia. Resulta que ese era el objetivo de hacer la división algebraica, obtener una nueva fracción y que esta fracción efectivamente sea propia. Aquí el grado del numerador es 2, grado del numerador 2, y el grado del denominador es 5. Perfecto. ¿Sí? La nueva fracción, la idea cuando uno hace la división algebraica es que la nueva fracción efectivamente ya sea propia y le apliquemos la teoría que vimos, la teoría que conocimos de los métodos. Entonces, lo primero, recuerden, cuando ya es fracción propia, lo primero es tratar de factorizar lo que más se pueda este denominador, ¿sí? Conocimientos de factorización, por ejemplo acá. ¿Cómo sería la factorización de eso? Entonces vamos a hacerlo. Olvidémonos entonces de la integral y vamos a escribir nuevamente. Entonces esto me queda menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre, y vamos a tratar de factorizar lo que más se pueda. Por ejemplo acá, de entrada, tenemos un factor común. Factor común, x con el menor exponente, x a la 3, ¿cierto? Ese sería el factor común que tenemos acá. Que multiplica a, entonces veamos a ver cómo me quedaría. Vamos completando aquí adentro lo que me hace falta para llegar a x a la 5, sería x a la 2, ¿cierto? Después de sacar el x a la 3. Menos 2x a la 4, ¿qué me hace falta para completar el 2x a la 4? Me falta un 2x, ¿cierto? Para que multiplicarlo me genere este 2x a la 4. Y el x a la 3 más, como lo saqué de factor común, más 1. Así, muy bien. Esto es x a la 3, pero a su vez esto lo podemos seguir factorizando. Si ustedes utilizan una teoría que se llama el discriminante, vamos a ver que esto es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto lo podemos factorizar como la raíz del primero, signo del segundo y la raíz del tercero. O buscando dos números que multiplicados den 1 y sumados o restados den 2, también es equivalente. Entonces eso nos quedaría así, muchachos. Menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre x al cubo que multiplica a, entonces dijimos, la raíz de x cuadrado, x, el signo del segundo, menos, la raíz del tercero, raíz del primero, signo del segundo, raíz de 1, 1, todo al cuadrado, que es lo mismo que si ustedes tratan de decir x menos 1 por x menos 1. Así me quedaría la fracción lo más factorizada posible, el denominador. No hay manera de factorizarlo más. Entonces, ahora es donde venimos a clasificar. Estos son factores, miren, que están elevado a la n, elevado a la n. Son factores lineales. Esto es como si fuera x a x más b a la n, al cubo, y aquí al cuadrado. Entonces, las fracciones parciales son de la siguiente manera, para que tengan en cuenta. ¿Cómo serían entonces las fracciones parciales que le asociaríamos? Vamos a escribir, nos quedamos nuevamente la expresión factorizada. El numerador no es necesario factorizarlo, solo el denominador. Menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre x al cubo factor de x menos 1 al cuadrado. Entonces habíamos dicho, muchachos, que cuando tenemos un factor a la n, van a haber n fracciones parciales. Entonces, como estos son factores lineales a la n, entonces, por ejemplo, para el x a la 3, van a haber 3 fracciones parciales, por ser x a la 3, que son de la forma a sobre x más, y vamos aumentando el exponente al denominador, b sobre x cuadrado más, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a x al cubo, más c sobre x al cubo, así. Lo mismo le hacemos a este otro.
x menos 1 al cuadrado, como está al cuadrado, entonces sería más a, b, c, vamos siguiendo la secuencia de las letras, d sobre x menos 1 y más e sobre x menos 1 al cuadrado, hasta ahí nomás, porque como está al cuadrado, son dos fracciones parciales. Si fuera al cubo, seguiría más f sobre x menos 1 al cubo y así sucesivamente. Lo que me diga la potencia acá, como es al cuadrado, entonces son dos nomás. Así me quedaría entonces esta suma, esta fracción como suma de fracciones parciales. Ahora la cuestión es, ¿cómo hallar estas constantes A, B, C, D, E? Aquí es donde vamos a combinar los dos métodos anteriores, muchachos. Vamos a combinar esos dos métodos para hallar esas constantes. Entonces, la primera, tapar el factor con un dedo. Entonces, colóquele el primer método. Primer método, que es el bien interesante. Tapando el factor con un dedo. Entonces, por ejemplo, aquí, voy a tapar el x a la 3, el x a la 3. ¿Con qué valor de x se anula x a la 3? Como es simplemente x a la 3 es x igual a 0, ¿cierto? X a la 3 igual a 0, pues es x igual a 0. Entonces, voy a reemplazar toda aquí, en esta fracción, todas las x por 0 que tengo acá. ¿Y cuál es el que voy a obtener? ¿Qué constante voy a obtener? Entonces busquemos por aquí el x a la 3. ¿El x a la 3 a qué constante corresponde? X a la 3 corresponde a la c, ¿cierto? X a la 3 corresponde a la c. Estamos analizando el x a la 3 para tapar el factor con el dedo. Por lo tanto, aquí voy a obtener c con el primer método, tapando el factor x a la 3 con el dedo y reemplazando las x por 0. Entonces me queda c es igual a, entonces reemplacen todas las x por 0. Pues esto sería, bueno, si lo hacemos paso a paso, 0 menos 0 al cuadrado más 4 por 0 da 0 menos 2 sobre, este no se reemplaza, ¿cierto? 0 al cubo no se reemplaza, 0 menos 1 al cuadrado. Esto nos da, miren a ver, muchachos, ¿cuánto daría eso? C nos daría menos 2, ¿cierto? Menos 2, así, muy bien, menos 2, perfecto. C es igual a menos 2, vamos apuntándolo por acá. C es igual a menos 2, ¿cierto? Para que ustedes lo comprueben. C es igual a menos 2, porque recuerden que negativo al cuadrado da positivo, ¿cierto? Muy bien. C es igual a menos 2, perfecto. ¿Cuál otro podríamos hacer utilizando el método de tapar el factor con un dedo? Entonces, miremos que el siguiente factor es x menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado. ¿Con qué valor se anula x menos 1? ¿Con qué valor de x se anula x menos 1 al cuadrado? Si hubiera al cuadrado, pues es lo mismo, igual a 0, o sea, x menos 1 igual a 0, o sea, x igual a 1. Con x igual a 1 se anula x menos 1 al cuadrado. X igual a 1, para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Voy a tapar el factor x menos 1 al cuadrado. ¿Y cuál es la constante que contiene aquí x menos 1 al cuadrado? Buscando, x menos 1 al cuadrado, esta que tenemos acá. Esta, ¿cierto? X menos 1 al cuadrado es la que tiene, o sea que vamos a averiguar E con esta técnica. Con esta técnica. Vamos a averiguar E reemplazando aquí, tapando el factor x menos 1 al cuadrado. Entonces decimos que E es igual. Y vamos reemplazando las x por qué valor. Acabamos de decir por x igual a 1. O sea que esto me quedaría menos, ojo aquí con el signo, menos 1 al cuadrado. Este menos está por fuera del cuadrado. O sea que nos quedaría menos ahí afuera para que tengan cuidado. Más 4 por 1 menos 2 sobre, tapando este factor, sobre 1 al cubo, cambiando todas las x por 1, exceptuando acá en este factor que es el que voy a tapar con el dedo. Y miren a ver cuánto les da esto, aquí queda menos 1, aquí tengan cuidado que este menos no es que esté dentro del factor, dentro del paréntesis, sino por fuera, o sea que esto a la final me queda 1 al cuadrado es 1, pero precedido de signo menos, menos 1, más 4 menos 2 sobre 1. ¿Esto cuánto nos da, muchachos? A ver, ¿cuánto nos da ahí ese valor? 4, 1, ¿cierto? 1. Es igual a 1, ya tengo el valor de E. Es igual a 1, perfecto. Todavía me hacen falta estas otras incógnitas. Y se me acabaron los factores para ir tapando, muchachos. Entonces, vamos a utilizar el segundo método. El segundo método que también es bien interesante, que se llama comparación de coeficientes, ¿cierto? Entonces colóquenle ahí, segundo método,
comparación de coeficientes. Segundo método, comparación de coeficientes. Entonces vamos a hacer la comparación de coeficientes, pero para eso vamos a hacer esta suma de fraccionarios de acá. La suma de estas fracciones parciales. Voy a hacer la suma a ver cómo me quedaría. Con mucho cuidado. Bueno, el mínimo común denominador de todo esto siempre tiene que ser igual a este que aparece acá. Es tomar todos los factores comunes y no comunes con la mayor potencia. Entonces vamos a sacarlo con mucho cuidado. Aquí, suma de fraccionarios. Aquí toca recordar suma de fraccionarios, muchachos. Entonces aquí es x a la 3, x a la 3 y el otro factor es x menos 1. X menos 1 con la mayor potencia a la 2. Así. Voy a hacer esta suma de fraccionarios y voy a mirar qué va quedando en el numerador. Entonces en el numerador recuerden que es el denominador común, lo divido entre el denominador y cada denominador y lo multiplico por el numerador. Así, o sea que me quedaría, hagámoslo así paso a paso. A, x a la 3 por x menos 1 al cuadrado dividido por x, se cancela este con el cuadrado y me queda con el cubo y me queda x cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Dividiendo este por x, más b, que es el siguiente numerador. Ahora divido x a la 3 por x menos 1 al cuadrado entre x a la 2. Me queda, se cancela x a la 3 con x a la 2, me queda x por x menos 1 al cuadrado. Más, seguimos acá, x a la 3 por x menos 1 al cuadrado lo divido entre x a la 3 y multiplico por c, o sea que me queda c por x menos 1 al cuadrado. Más, seguimos, más, ahora x a la 3 por x menos 1 al cuadrado, divido x menos 1 y por d, o sea que queda d por x a la 3 por x menos 1, a la 1, ¿cierto? Más, ahora más, y seguimos. Ahora vamos a dividir x a la 3 por x menos 1 al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado y me queda simplemente x a la 3 por e, perdón, por e, ¿cierto? E por x a la 3. E por x a la 3, así como aparece acá. Bueno, esa es la suma de fraccionarios y esto, todo esto que tenemos acá, debemos de igualarlo, esta fracción que tenemos acá gigante, debe ser igual a esta fracción propia que tenemos acá. Esto debe ser igual a menos x cuadrado más 4x menos 2 sobre x a la 3 por x menos 1 al cuadrado. ¿De dónde? De esta igualdad. Esto igualado a esto, los denominadores se van a eliminar, así como aparece acá. O sea que este queda, este gran numerador igual a este gran numerador que tenemos acá, para hacer la comparación de coeficientes, que ese es el siguiente paso, muchachos. ¿Cómo sería esa comparación de coeficientes? Entonces, aquí es donde toca resolver todos estos procesos, todas estas operaciones para plantear el sistema de ecuaciones. Tengan en cuenta que ya conocemos C y ya conocemos 1, C y E. C y E son conocidos. Entonces, manos a la obra, con mucho cuidado. Nosotros vamos a proceder. Procedemos entonces. C y E ya son conocidos. Y vamos a multiplicar. Toca hacer todas estas multiplicaciones con mucho cuidado, muchachos. Por acá, por ejemplo, con mucho cuidado vamos a multiplicar a x menos 1 al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tratemos de hacerlo de una también para que planteemos, por lo menos, vamos a plantear el sistema de ecuaciones que vamos a generar. Entonces, x menos 1 al cuadrado es cuadrado a la primera, x cuadrado. De una vez multipliquemos por x a la 2, o sea que queda x a la cuarta. X a la cuarta. Menos doble producto del primero por el segundo. X por 1 da 2x por x cuadrada, 2x al cubo. Más 1 al cuadrado, 1 por x cuadrado da x cuadrado. Así estamos multiplicando por x cuadrado. Más, ahora vamos a hacer lo mismo para este otro término. B, que multiplica, vamos a multiplicar x por x menos 1 al cuadrado. Esto quedaría x al cuadrado por x da x al cubo, menos doble producto del primero por el segundo, 2x por x da 2x al cuadrado. Vayan comparando a ver, muchachos. Más 1 al cuadrado, 1 por x más x. Así. Más, y seguimos, c por x menos 1 al cuadrado es x cuadrado menos 2x más 1, la de la c. Más, pero c vale, perdón, pero c ya lo conocemos, aprovechemos, menos 2.
menos 2 por x cuadrado menos 2x más 1. Reemplacen la c, hay que estar pendiente de qué es lo que ya conocemos. C y e. C, seguimos acá, más d todavía no lo conocemos, entonces lo dejamos indicado. Más d por x al cubo por x menos 1 me queda x al cubo por x da x a la cuarta, más por menos da menos x al cubo por 1, x al cubo. Así. Y más e por x a la 3, pero e vale 1, o sea que queda más, bueno, eso me lo indicaba ahí, 1 por x a la 3, por x a la 3. Así, hay que desarrollar todo esto con paciencia, resignación, desarrollar todas estas operaciones acá, y esto debe ser igual a, esto tiene que ser igual a, toda esta igualdad, esto nos tiene que dar igual a menos x cuadrado menos x cuadrado más 4x menos 2, que era el numerador que nos había dado ahorita del residuo, ¿cierto? Menos x cuadrado más 4x menos 2. Aquí es donde venimos a la comparación de coeficientes. Venimos a la comparación de coeficientes y tratamos de definir cuál sería el sistema de ecuaciones. Aquí tenemos, solo basta con plantear tres ecuaciones, muchachos. ¿Por qué? Porque son tres incógnitas las que nos hace falta. Entonces, por ejemplo, veamos los coeficientes de la mayor potencia de x. ¿Cuál será la mayor potencia de x por aquí? Hay que observar muy bien. Por aquí tengo x a la 4, ¿cierto? X a la 4, x a la 4. Entonces, coeficientes de x a la 4. ¿Dónde nos dio x a la 4? Tenemos por aquí nos dio un x a la 4 por a. Entonces, a. ¿Dónde más? Hay que poner mucho cuidado de observar dónde más nos dio x a la 4. Por aquí. A más d. No hay más. Igual a, y al otro lado, no hay x a la 4. Entonces tengan en cuenta lo siguiente, muchachos, esto. Cuando no hay x a la 4, simplemente se dice que es coeficiente 0. Entonces, a más d igual a 0. Esta llamémosla la ecuación 1, bien interesante. Veamos, por ejemplo, los coeficientes de x a la 3, por ejemplo. A ver, coeficientes de x a la 3. A ver, para que miremos cómo quedaría. Sí, miremos los coeficientes de x a la 3. ¿Dónde hay x a la 3? Entonces tenemos por acá menos 2x a la 3 por a, o sea que es menos 2a, ¿cierto? Nos interesa nada más el coeficiente, sin el x a la 3. ¿Dónde más hay x a la 3? Por acá, más b. ¿Dónde más hay x a la 3? Por acá, menos x a la 3 por d, menos d. Menos d. ¿Dónde más hay x a la 3? Por aquí, más 1. Más 1, x a la 3, igual a, y al otro lado no hay x a la 3, o sea que también es igual a 0. Esta sería la ecuación 2. Así. A, 2a, bueno, entonces esta sería otra. Y otra, por ejemplo, coeficientes de x al cuadrado. Nada más nos falta otra ecuación para plantear, porque para averiguar tres incógnitas es suficiente con tres ecuaciones, ¿cierto? Desde que sean lineales y cumplan las condiciones. Entonces los coeficientes de x al cuadrado, ¿dónde estás x al cuadrado? Por aquí. X cuadrado por a nos queda a. Por aquí hay otro x cuadrado menos 2b, menos 2b. Por aquí, ¿dónde más hay x cuadrado? Por acá, menos 2 por 1, menos 2, menos 2x cuadrado, o sea, menos 2. ¿Dónde más hay x cuadrado? No hay más aquí a este lado, ¿cierto? Igual a, y al otro lado, ¿cómo tendrá que ser? Al otro lado tiene que ser menos 1, ¿cierto? Igual a menos 1, así, igual a menos 1, de esta manera. Así es como nos quedó entonces esta nueva ecuación que teníamos acá, llamémosla la ecuación 3. Con estas tres ecuaciones es suficiente para averiguar A, B y D. A, B y D, por ejemplo, ya les voy a dar una guía para que ustedes lo resuelvan, queda como ejercicio para que ustedes lo resuelvan, muchachos. Por ejemplo, de la ecuación 1 van a despejar D. De la ecuación 1 van a despejar D. Y de la ecuación 3 van a despejar B. D y B. D de la ecuación 1 y B de la ecuación 3. Y la van a reemplazar en la ecuación 2. Estas dos D y B lo van a reemplazar en la ecuación 2. Y ahí despejan A. De ahí van a averiguar A y se devuelven. ¿Cierto? Bueno, ustedes hagan una pausa, los que están viendo este video, hagan una pausa y resuelven este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Otra cosa, si ustedes querían, podrían haber averiguado también los coeficientes de X, por ejemplo,
y aquí, y los términos independientes, ¿cierto? Como para comprobar, ¿cierto? Pero bueno, no es necesario aquí, si ustedes querían para comprobar. Hagan pausa de este video, resuelvan este sistema con estas sugerencias que les di, despejando D, despejando B y reemplazando en 2 para averiguar A. Y les va a generar las siguientes respuestas para que tengan en cuenta. A vale 1, B, pues nos faltaba, B vale 0 para que tengan en cuenta. Y D vale menos 1. D vale menos 1, así. A vale 1, B vale 0 y D vale menos 1. Hagan una pausa en este video, comprueben estas respuestas. Y una vez que las obtengamos, ahora que ya las se obtuvieron, vamos a reemplazarlas en la fracción que teníamos al principio, ¿se acuerdan? La fracción parcial, la suma de fracciones parciales que teníamos al principio, para que ustedes la tengan en cuenta ahí, que es de la siguiente manera. La suma de fracciones parciales nos quedó, por allá lo teníamos al principio, que era de la forma, voy a apuntarla nuevamente por acá, a sobre x más b sobre x al cuadrado más c sobre x al cubo más d sobre x menos 1 más e sobre x menos 1 al cuadrado. Eso toca recorrer todo esto y devolvernos, ¿cierto? Para ir mirando. Y simplemente en esta suma de fracciones parciales, ahí vamos a obtener y sub 2, ¿se acuerdan? Y sub 2. Y sub 2 es igual entonces a la integral, vamos a integrar todo esto, pero ya reemplazando los valores. Entonces, por ejemplo, acá queda a sobre x, pero a nos dio 1 sobre x, más b sobre x cuadrado. Bueno, este desaparece, ¿cierto? Porque b vale 0, más c, pero c nos dio menos 2 sobre x al cubo, más d sobre x menos 1, pero d nos dio menos 1, o sea que queda menos 1 sobre x menos 1, más e sobre x menos 1 al cuadrado, pero e nos dio 1, o sea, más 1 sobre x menos 1 al cuadrado, por dx, así, por dx, para que tengan en cuenta. Listo, entonces muy bien, muchachos, con esto ya simplemente resolver la integral y sub 2 que teníamos acá, y cada una miramos qué técnica utilizar. Por ejemplo, para esta primera, la integral de 1 sobre x, esto es inmediata, ¿cierto? Miren las integrales inmediatas que nos había dado. O sea que y sub 2 es igual la integral de 1 sobre x, muchachos. Logaritmo natural del valor absoluto de x, muy bien. Menos a esta otra directa, 2, es una constante, sobre x a la 3. Ojo que esta no se puede hacer por logaritmo natural. Cuidado, se emocionan y le aplican logaritmo natural a todo. Mucho cuidado, hay que poner cuidado porque recuerden que sea de la forma f' sobre f. Aquí como es x al cubo, súbanla como x a la menos 3. Súbanla como x a la menos 3. Voy a hacerlo aquí a un ladito para que lo tengan ustedes, muchachos, ahí. Esto es equivalente a, esto súbenlo aquí como x a la menos 3, ¿cierto? Menos 2 por x a la menos 3, que viene acá. Y la integral de x a la menos 3 es con la integral de x a la n, ¿cierto? Que para que tengan en cuenta, x a la n más 1 sobre n más 1, sobre n más 1 más c. Así, para que tengan cuidado. Entonces, eso sería, con x a la menos 3 más 1 da menos 2. O sea que queda x a la menos 2 sobre el exponente, sobre menos 2. Bueno, aquí se cancelaría, este menos con nos da más, ya lo resolvemos. Menos, ¿cuál es la integral de 1 sobre x menos 1? Este cumple con la condición para que sea logaritmo, ¿cierto? Este es de la forma f' sobre f' sobre f. La derivada interna de x menos 1 es 1, o sea que se cumple con la característica para hacer logaritmo natural. Logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1, así. Y el último, x menos 1 al cuadrado, mírenlo de la siguiente manera. Mírenlo como si fuera f a la n, pero a la menos 2. Entonces esto quedaría f a la n más 1 sobre n más 1, pero con la derivada interna, ¿cierto? Que es 1. Aquí se cumple con la característica para que sea. Entonces sería, pero súbanlo como x menos 1 a la menos 2, perdón, antes de aplicar esta fórmula. Como x menos 1 a la menos 2 más 1, nos queda más x menos 1 a la menos 1 sobre menos 1, así, para que tengan en cuenta.
f a la n más 1 sobre n más 1 porque la derivada interna es 1. Eso sí, puedo aplicar de esa manera. X menos 1 a la menos 1 sobre menos 1. Más c. Ya lo otro es como organizar, poner más bonita la respuesta. Por ejemplo, estos dos podemos agruparlo. El I sub 2 en un solo gran logaritmo. Logaritmo natural de, hay uno positivo y otro negativo. O sea, esto es lo mismo que x sobre, ¿cierto? Sobre, porque aquí está con coeficiente negativo. Sobre x menos 1, no tiene exponentes, así. Y este otro, menos por menos da más. X a la menos 2 se escribe como 1 sobre x a la 2. Y este, escríbanlo como más por menos da menos 1 sobre x menos 1. Dejemos así la respuesta, muchachos. Más c. Ah, no, pero todavía no. Espera un segundito, que esta todavía no es la respuesta total, porque esto es mi i sub 2. Mi i sub 2. Tengan cuidado aquí. Que ahora sí la integral total es la suma de i sub 1 más i sub 2. ¿Se acuerdan que por allá teníamos un rezaguito del i sub 1? Ahora sí, entonces la respuesta final no da más, muchachos. Para que tengan en cuenta es la suma total nos quedaría i en total es i sub 1 más i sub 2. Y estamos olvidando este i sub 1, ¿cierto? Mucho cuidado, que no se vaya a olvidar. Entonces i es igual, ahora sí, i sub 1 más i sub 2. I sub 1 nos dio un medio, ¿se acuerdan del algoritmo de la división? Que nos había dado un cociente más un residuo más un divisor. Esta es la integral del cociente. Entonces queda un medio de x al cuadrado más 2x. Más, y lo que nos dio i sub 2, todo esto, logaritmo natural del valor absoluto de x sobre x menos 1, más, ahora sí, 1 sobre x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, más c. Ahora sí, esta es mi respuesta final. Sí, mucho cuidado acá para que tengan en cuenta. Por el momento, entonces, ya sería que ustedes practicaran y practicaran ejercicios de los talleres, de los libros, para que tengan en cuenta. Básicamente, ese es el concepto de las fracciones parciales. Sí, espero que haya quedado claro. Por el momento, entonces, eso es todo en este video. Podrás encontrar este video y próximos videos en misclasesconfermadrid.blogspot.com. En YouTube también me puedes seguir en Mis Clases con Fermadrid o en Facebook. Recuerda entonces suscribirte, activar la campanita de notificaciones por si no te has suscrito. Regálame un me gusta y comparte este video. Nos vemos en una próxima clase.